buenas tardes a todos los que están asistiendo a esta nueva charla técnica hablando de. En este día tengo el agrado de presentar a mi profesor, ¿ya? Alejandro Velázquez. Hoy vamos a hablar sobre la enseñanza en la geomensura y le damos una cordial bienvenida y muchas gracias también por ser parte de esta iniciativa que ya tenemos hace un par de sesiones y que nos llena de bastante eh, energía prácticamente a todos los que generalmente asistimos a esta instancia. Bueno, para contextualizar un poco, bueno, mi nombre es José Carrasco, eh, soy ingeniero especialista en soluciones GNSS y óptica de Geocom. Y bueno, en este caso, para esta jornada vamos a estar con don Alejandro, que es ingeniero en geomensura, ¿ya? De la Universidad de Santiago, candidato a doctor también en ingeniería del terreno de la Universidad Politécnica de Cataluña y actualmente decano, ya hace un par de años ya, ¿cierto?, de la Universidad Tecnológica Metropolitana, decano de ingeniería. Muchas gracias, don Alejandro, y no sé si quiere decir algunas palabras en el inicio. Sí, bueno, buenas tardes a todas, a todos. Hace algo más de un par de años estoy en mi segunda decanatura de la Facultad de Ingeniería de la UTEM. Sin embargo, fui y seré ingeniero geomensor. Muchas gracias, bueno, a ti, ¿no es cierto? Fuiste una parte de la primera generación que formamos en la ingeniería de ejecución en geometría en esos años de la UTEM. Y muchas gracias a Geocom. Con Geocom yo tengo una historia larga, ¿no es cierto? Con Carlos Escudero en algún minuto en el que era el antiguo departamento que tenían ahí en la calle Salvador. Y de esa época, Leopoldo Gelde, bueno, mucho que sería bien injusto, ¿no es cierto?, nombrar algunos de los que mi memoria me permite recordar. Y efectivamente, Geocom es una empresa que ha estado siempre junto con las universidades. Cuando era estudiante en USACH y me planteé hacer una memoria de título, justamente Geocom facilitó en ese tiempo un taquímetro electrónico, un distanciómetro de una línea nueva que ellos estaban empezando a traer, que era una línea Pentax, y además un microcomputador, ¿no es cierto?, que era con 1 kilobyte de memoria, no es error lo que estoy diciendo, 1 kilobyte, con una cinta grabadora de datos, y la memoria mía fue hacer los cables y hacer el software para llegar a transformar eso en una estación electrónica. La pueden ver en los USACH. Y fue bien entretenido, y en esos años con el apoyo directo de ustedes como empresa Geocom, ¿no es cierto?, y el vínculo que había y que sigue habiendo con las universidades. Así que nada, muchas gracias por la invitación y ojalá que hayan hartas preguntas por parte de los asistentes. Bueno, mire, comenzando aquí con la charla, bueno, usted trabajó en distintas faenas, ¿cierto? Estuvo en la oficina técnica de algunas empresas, eh, como IEG, IGT, ¿cierto? Con Eagle Mapping, y que Eagle Mapping se transformó en distintas otras empresas. ¿Qué nos puede contar con respecto a eso, con respecto a su trayectoria del terreno antes de ingresar a la parte académica? Bueno, mira, respecto a eso, de la primera foto que se vio, ¿no es cierto?, o la primera imagen que era la presentación, yo no sé si es que se puede devolver, digamos, pero aparece el georeceptor que usamos para una geotraversa que hicimos desde las Islas Salas, Félix, Ambrosio y Gómez, estoy hablando de frente a Antofagasta, hasta el Chaco. Hicimos una geotraversa cuando yo era alumno, ¿cierto? No, atrás, ese. Y esa imagen que se ve ahí es un georeceptor Bill Magnavox, ¿no es cierto?, 101, ese,
Y se ve, ¿no es cierto?, que es un equipo que tiene, ahí ustedes pueden ver que tiene una cinta grabadora, es un cassette, ¿no es cierto?, para los que somos de esa época, y ese cassette es el que grababa datos. Ese georreceptor GPS de la época era del porte de un escritorio y funcionaba con una batería de auto. Entonces, desde ahí, ¿no es cierto?, pasando por las otras fotos, ¿no es cierto?, donde estoy con el georreceptor Trimble, ahí, ¿no es cierto?, eso es una fotografía en el sector de lo que son, de lo que son los Pirineos, en lo que es la Cataluña española, digamos, y estoy con el director de la tesis doctoral, Josep Gili. Fíjense la cantidad de años, ¿no es cierto?, entre el año 84, 80 y algo, ¿no es cierto?, hasta el año 2000. Y sí, justamente a mí me tocó más que nada estar en obras y en faenas mineras, siempre del lado de la ingeniería, ¿no es cierto?, en los pelambres, entre otras. Y efectivamente fue una vida geomensorísticamente hablando, bien entretenida. Eh, Irme lejos, que es lo que hacemos siempre los geomensores, ¿no es cierto?, irnos de la casa y volver para estabilizarme, ¿no es cierto?, cuando hacía falta, en los años 90 y tantos, y ahí dije, aquí me quedo tranquilo y no me muevo más, y de ahí me fui a Barcelona por algunos años. Entonces, nuestra vida, lo que hacemos nosotros en Geomensura siempre tiene esa componente, lo que es la movilidad, ¿no es cierto?, y la necesidad de alguna manera desplegar alas y ojalá visitar sitios, ¿no es cierto?, que son increíbles. Así que sí, muy buenos recuerdos. Muchas gracias por esas fotos. Son Oiga, muy entretenidas. y bueno, esa empresa en la cual usted participó, ya por darle un ejemplo, IGT como tal ya no existe. Ellos como Y son mutaron monstruos, en una empresa que se llama Geodetec ahora. claro. Y bueno, IEG ya no es la IEG de antes, que se dedicaba solamente a Exacto, servicios de topografía. Ahora venden equipos, son exacto, distribuidores. Y bueno, exactamente. Bueno, y Mapping ya derivó actualmente en Eagle Leaf, que ellos se dedican a temas fotogramétricos ya con drones, ¿cierto? así es. Bueno, ese es el paso rápido de una tecnología a otra, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando formamos o cuando me invitaron, ¿no es cierto?, a IEG, ¿no es cierto?, Rodrigo, Jorge, Juan y bueno, otros más. Estábamos funcionando con el PackSoft. El PackSoft, les cuento que era un software MDT de los años 90, finales de los 80, que funcionaba bajo DOS, y era un software, pero súper duro, muy, digamos, difícil de usar, y éramos re pocos los que lo entendíamos y los que lo usábamos para reprogramar encima. Ese paso, ¿no es cierto?, desde DOS, PackSoft o lo que sea con un MDT en TIM a lo que hoy en día estamos haciendo con los drones fue un pestañeo, ¿no es cierto? Fue realmente de un instante a otro que vimos que hoy en día, de acuerdo a el RPAS, porque yo no hablo de, entre comillas, drones, RPAS, ¿no es cierto? Y de acuerdo al payload o la carga que pueda llevar en el RPAS, a lo mejor le monto hoy en día lo que es un sensor hiperespectral o un sensor aerogravimétrico, que es mucho más interesante, ¿no es cierto?, que un multiespectral o una cámara fotográfica. La tecnología asociada a la ingeniería en geomensura hace que la geomensura sea la más exigente de la ingeniería hasta donde yo lo veo, porque no solamente hay que ser bueno para ir a terreno, no solamente hay que ser bueno para hacer los cálculos, además hay que ser bueno en microtrónica, en microelectrónica, en el protocolo de comunicaciones para lograr la conexión de una radio, ¿no es cierto?, de algún georreceptor hacia algún equipo a través de RTCM. Entonces, son aspectos que nosotros manejamos, ¿no es cierto? Venimos hablando de GPRS hace rato y que hay gente que me dice, no, GPS, no, viejo, estoy hablando de
de los datos que envío. Bueno, los geomensores, los ingenieros geomensores realmente somos muy exigentes y somos muy dinámicos en cuanto a lo que nos ofrece la tecnología. Y así como es rápida, siempre hay que estar arriba. Oiga, Y no y es fácil. mire, eh, ¿qué le parece esta fotografía? ¿Qué significado tiene para usted? Qué buena. Bueno, ese es el grupo fundador de ingeniería de ejecución en geomensura de la UTEM. A mí me tocó algo muy raro, José. Yo creo de que tú te acuerdas, ustedes empiezan el año, ingresan a una universidad del Estado y empiezan el año con un mito que había un cierto director de escuela, jefe de carrera, lo que Sí, sea, pues, que era un entramos, tipo que entramos el mismo año. el mismo año y que este tipo andaba por empresas mineras. Entonces yo aproximadamente por esta época, por julio, ¿no es cierto?, por ahí más o menos, o sea, como a la mitad de año, aterricé en la UTEM con el casco, con el casco, con los bototos, con la radio, porque en esa época andar con celular era muy, muy caro, embarrado hasta las corvas. Y efectivamente ustedes fueron el grupo que me recibió, el grupo que me acogió. Yo hasta el día de hoy me acuerdo, digamos, de quienes eran eh, uno a uno, digamos, ahí en ese curso, porque fue una relación sumamente cercana. El tema de aparecer ahí, o sea, con el pelo negro, para que vean que alguna vez este rubio ceniza que tengo hoy día fue un pelo más oscuro, y actualmente resulta que no soy decano, sino que soy decanas, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ese es un atributo junto con el de la guitarra que yo creo que no hay buen ingeniero que no sea músico. Sí, Y el gusto por la música para los geomensores yo creo que es absolutamente transversal, así que es un muy buen recuerdo, un excelente grupo humano, un lindo viaje, recuerdo para la doctora Irma González, que nos esté mirando desde otra dimensión, seguro, ¿no es cierto? Fue una exacto. profesora de la Universidad de Sí, Chile, fue una profesora de la Universidad de Santiago, fue una profesora del IBS y fue una profesora de la UTEM, muy querida por todos, y una señora, ¿no es cierto?, que formó multitud de geólogos, geógrafos, geomensores, y ella era en gran parte, ¿no es cierto?, el alma y el espíritu de la Escuela de Geomensura Inicial de UTEM. Así es que un súper buen recuerdo esa foto, gracias. Sí, pues ahí pasaron hartas cosas. Estuvimos, ¿cuánto? 11 días. 11 11 días días. recorriendo todo el norte de Chile, Sí, pues, ahí fuimos a, empresas creo que estuvimos en mineras. Candelaria, Salvador, fuimos a Chuquicamata, ¿cómo se llama? El Salar de Atacama, Miensal, el Tatio. Está. Íbamos a ir a Coyahuasi y se echó a perder el bus. Exactamente, esa fue como la N más 2 fallas que hubo en el bus en ese viaje. Claro, ahora, yo creo que si no hubiera pasado eso, no hubiera sido como fue. No, claro, no, claro. Y ahí ustedes aprendieron lo que es ir a terreno. Yo creo de que todos los que hemos hecho vida faenera sabemos lo que es estar botado, digamos, en la pampa y esperando que te llegue algún repuesto o algún rescate. A mí me ha tocado varias veces, así es que esa es una parte más de lo que uno estudia. Un lindo recuerdo, gracias. Ahora, otra consulta, ¿qué lo motivó a formar profesionales? O sea, ¿por qué llegó al tema de la docencia específicamente? Mira, si es que me preguntas, yo creo que la vida siempre es un libro abierto y uno siempre debe ir escribiendo hoja a hoja. Y en el instante que yo llego a la, a la docencia universitaria, era algo que no estaba dentro del plan de vida que yo me había formado. Claro, mientras estudié fui ayudante, de hecho el actual director de escuela de geomensura de la UTEM fue alumno mío, siendo yo, digamos, ayudante, ¿no es cierto? Pero en cuanto salí de la universidad me fui y faena, ¿no es cierto? Y es increíble cómo en el instante, y así como hablábamos el otro día, ¿no es cierto? Julio Iglesias decía, por el amor de una mujer, bueno, por el amor de una mujer, regresé a Santiago, dije, perfecto, de aquí no me muevo más, ¿no es cierto? Y al mes estaba viviendo ahí en Barcelona, pero en fin. Pero llego, ¿no es cierto?,
a ver, ¿no es cierto?, qué hago en Santiago. Y en el que hago a Santiago aparece lo que es el llamado concurso de la UTEM. Lo hablo yo con el gerente general de una de esas empresas que aparecieron allí, ¿no es cierto? Entonces le digo, viejos, hay que voy a retirar mi parte porque me voy y me voy a trabajar a una universidad. Y este tipo me dice, a ver, espérate, pero es que tú no puedes ser académico. ¿Pero por qué no puedo ser académico? Porque académico es el que enseña a hacer lo que nunca ha hecho. Y tú sí has trabajado hartos años en faena, en obras, y no te vas a acostumbrar, ¿no es cierto?, a estar fijo. Bueno, ese desafío, ¿no es cierto?, como en la generalidad de las cosas de la vida, yo me lo tomé muy en serio. Llegué a una universidad donde la carrera no existía, y mi objetivo de vida fue en ese minuto formar la mejor escuela de ingeniería en geomensura del país. Honestamente, y ahora siendo decano, viendo los indicadores internacionales, yo creo que no estamos lejos. Yo creo que dentro de las actuales escuelas, estando mi alma mater, que es la USACH, estando la Universidad de Concepción, que migró hacia geomática, estando la U de Antofa, que migró también hacia lo que es geomática, yo creo que somos la mejor formadora de ingenieros en geomensura que hay en el país, y son los únicos que salen con licenciatura en ciencia de la ingeniería, que es un tema que no es menor. Eso es lo que a mí me motivó, ¿no es cierto? Decir, a ver, realmente, ¿qué me habría gustado a mí ver en la universidad donde yo estudié, y qué es lo que debiera significar geomensura, ingeniería, dentro de la facultad? Y en el caso de la UTEM es una de las especialidades que está al mismo nivel de las otras, y que hay un reconocimiento externo, es una carrera que está acreditada, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido creo que hemos hecho las cosas seriamente, y eso es lo que a mí me motivó, llegar, ¿no es cierto? Y uno como profe resulta que tiene la fortuna, la suerte, gracias a Dios diría alguien, pero pucha, yo soy agnóstico, pero sí que la gran satisfacción que uno puede llegar a transformar la vida de los jóvenes que recibe. Cuando yo me acuerdo de José, cuando yo me acuerdo de los estudiantes que he visto llegar a la universidad, ¿no es cierto? Y sin saber lo que van a estudiar, porque ¿cuánto se llama esto? Chuta, ¿qué es lo que hacen? Los veo llegar en ese estado, ¿no es cierto? Y veo después que salen y se desarrollan y forman familia y etcétera. Yo digo, oye, realmente le logramos llegar a transformar la vida a estos chatos, y ojalá en la mayoría de los casos les mejoramos la vida. Entonces, en ese sentido, cuando uno ve a los jóvenes de 17, 18 años llegar llenos de sueños, formarlos en, ojalá, los mejores ingenieros en su especialidad, en su profesión, y al menos en el caso de geomensura, que empezamos de cero. No existía la carrera dentro de la UTEM diurna como ingeniería, no existía. Así es que creo que en ese sentido, eh, yo creo de que se cumplió esa motivación. Maravilloso. Oiga, No sé si que sea maravilloso, pero es cierto. ¿qué le gusta más? Geomensura, geoespacial, geomática, el tema ahí de ingeniería civil. ¿Qué Sí, pasa bueno, ahí? esa es una discusión que mis amigos digo yo, porque yo siendo estudiante de geomensura en Lusach, fui muy hippie, fui harto pinganilla, lo que hoy día dirían, ¿no es cierto?, de los capuchas. Yo andaba también ahí, ¿no es cierto?, en ese tiempo dando la pelea. Y eso me significó viajar harto, viajar a reuniones, ¿no es cierto?, a las otras universidades como estudiante. Y así es como fui a Concepción y aprendí a conocer a Américo Sher, por favor, si es que hay alguien aquí de la Universidad de Concepción, van a decir, oye, este tipo está sacando dinosaurios, ¿no es cierto?, a la palestra. Y Jaime Rabanal, ¿no es cierto? Y en Antofagasta, ¿no es cierto?, el Hernán Titichoca, Luis Arraya de Picheo, bueno, a ver,
Y siempre que hemos analizado esto, porque desde que formamos, y yo creo de que te acuerdas, José, que desde que tú eras alumno, siempre hicimos reuniones junto con la Universidad de Antofagasta, con la Universidad de Concepción. Y en todas estas reuniones, cuando ellos salían con la idea de geomática, había una discusión ahí, porque la verdad que yo soy defensor del nombre y la marca registrada del ingeniero geomensor. Creo que en Chile eso es un buen nombre todavía. Hemos intentado mantenerlo como un buen nombre. No es fácil, ¿no es cierto? Porque depende de múltiples variables, pero sí que hemos intentado que esa marca se mantenga. Geomática, recordemos que viene de una idea que hay gente que dice que es de Canadá, no, es alemana, ¿no es cierto? Y son académicos alemanes los que van a Canadá. A mí me tocó ir justamente hace muchísimos años a New Brunswick y ver la escuela de geomática y hablar con los estudiantes. Y los estudiantes de geomática, tanto alemanes como los que habían en el Canadá, eran muy buenos ingenieros electrónicos, muy buenos ingenieros informáticos, muy buenos ingenieros mecatrónicos y además geomensores. Entonces, claro, porque se estaba mirando en ese minuto, ¿no es cierto?, de cómo integrar soluciones. Geomática era una integración de soluciones y desarrollar una plataforma. Para los que nos están viendo, para los que nos están escuchando, si es que yo les digo Civil, ¿no es cierto?, o qué sé yo, lo que es el AutoCAD, por nombrar una marca, disculpen, ¿no es cierto? Hay gente que dice, ah, sí, es un software que me sirve para hacer dibujo. No, es una plataforma de desarrollo software que antiguamente, en mi época, había que aprender Autolisp, el lenguaje de AutoCAD, para llegar a construir una plataforma. Hoy día se hace con el C++, pero ese es el objetivo del geomático, integrar soluciones para desarrollo, no ser multiusuario. Y a mí me da la impresión que de repente se confunde ese nombre, ¿no es cierto?, con un multiusuario de multiplataformas. Ser bueno para el SID, ser bueno para el CAD, ser bueno para el GNSS, ser bueno para la estación. Entonces, viejo, no, desarrollemos e integremos, ¿no es cierto? Y en ese sentido creo mantener el nombre de la geomensura. A mí me sigue gustando más. Sí, Yo yo soy de los que también. les tuve que explicar a mis papás, disculpa, pero yo les tuve que explicar a mis papás cuando entré a geomensura, porque me dijeron, pero tú no ibas a entrar en ingeniería. Viejo, sí, pero es no, esa cuestión no sirve para nada. Miren, entonces yo creo que el amor a la especialidad me hace inclinarme, ¿no es cierto?, por el nombre geomensura. El, en la UTEM hemos acuñado el nombre de Ingeniería del Territorio para esta disciplina, ¿ah? Y ojalá que no me lo copien, pero es Ingeniería del Territorio, ¿ya? Eh, yo creo que vamos más en esa línea que el nombre de geoespacial o el nombre de geomática, creo. Oiga, Ahora, acá por el canal de YouTube, eh, Ariel Silva pregunta si yo era buen alumno. bueno, que le pregunte a uno de los socios Geocom, que era mi profe, el Héctor Conchera, ¿no es cierto?, quién era su ayudante en geodesia. Usábamos una TI 59 en esos años con aproximadamente 674 pasos de programa, para que vean que me acuerdo, en lenguaje máquina, lenguaje assembler, para llegar a programar esa cuestión, porque no íbamos a usar BASIC, porque la precisión del BASIC no sirve para geodesia. Era mal alumno, reprobaste los recreos, pero lo pasé Oiga, bien. el profe le hizo clase, el profe Héctor. Eh, Héctor Contreras venía llegando de la maestría en la Ohio State University, entonces yo viví el paso de Matías Saavedra a Churra, que nos hacía las clases de Geodesia 1 con unas pruebas de 6, 7 horas, a, ¿no es cierto?, Héctor Contreras en GPS, sí, pues, esa Mire época. qué interesante. Oiga, y también preguntaban ahí qué podía opinar de Pink Floyd. Más encima que le gusta la Chile. Po. 5 comentarios. Soy chuncho corazón, pues, pucha, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo ve la integración de la geomensura con otras ramas de la ingeniería? Recién estaba algo ahí esbozando con respecto al tema de la geomática de todas maneras, que tenían que ser... Bueno, los eh,
bueno, electrónico, de todo. Claro, bueno, mira, los que han hecho vida laboral en la gran industria minera de Chile saben que la geomensura es interdisciplinaria. Uno debe entender tan bien lo que es una potencia instalada, como un golpe de ariete, como una catenaria, ¿no es cierto? Como un flujómetro, como un espesador, como lo que sea, y hablar en los términos hidráulicos, hablar en los términos geológicos, ¿no es cierto? Entonces, hay una necesidad que la ingeniería en geomensura se integre con las otras ramas porque somos el único especialista en lo que son los temas nuestros, ¿no es cierto? Que es la recopilación de datos, recopilación de información, levantamiento para nosotros, y eso significa que se obtienen muchos datos hoy en día, Big Data, Data Science, después con esos datos se hace un análisis filtrado, aplicando Kalman, lo que sea, y después de eso voy al modelado de lo que son los datos. Entonces, somos los únicos especialistas que hacemos eso y Bueno, salvaguardando y la más aún hoy en precisión día de con los el datos. tema del tiempo. Claro que sí, pues. Y el tema de salvaguardar lo que es la precisión que hace falta para cada una de las aplicaciones. Entonces, en ese sentido, yo debo alimentar al geólogo, debo alimentar al minero, debo alimentar al mecánico, al hidráulico, al de obras civiles, si es que van a montar una correa transportadora, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos los lenguajes, por lo tanto, el ingeniero geomensor debe estar imbuido en una facultad de ingeniería donde se cultive la interdisciplina. Y ahí las ciencias básicas son fundamentales. Hablábamos hace unos días atrás, anteayer hubo un encuentro de geodesia satelital latinoamericano y a lo mejor algunos de los que están hoy día acá nos vieron anteayer allí. Y ahí hablábamos con brasileros, con algunos especialistas de Codelco, qué sé yo, con el René Cepeda, entre otros Juan Carlos Báez, Henry Montesino, bueno, muchos, ¿no es cierto? Y estábamos hablando sobre lo que es la geodesia en Chile y la necesidad de ser fuerte en ciencias básicas, en el cálculo, en el álgebra, porque hacer un ajuste geodésico no es simple, hacerlo bien, ¿no es cierto? Y aquí en Chile establecer un marco referencial ITRF con sus respectivas épocas, porque nuestra red geodésica no da, no sirve. Establecer ese marco referencial, amarrarlo con un sistema GNSS, aplicar lo que son las correcciones respectivas, no es algo estándar, no es simplemente usar el software que me regalan junto con el GPS, sino que tengo que desarrollar rutinas en Verniz, en lo que sea, MATLAB, ¿no es cierto? Y eso significa manejarse muy bien en ciencias básicas, manejarse muy bien en geomensura, topografía. La gente se olvida de repente que andar con un georreceptor no es una solución, ¿no es cierto? Sino que es simplemente una aplicación más, pero la metodología que debo seguir debe ser muy en línea y en la coherencia con lo que se aprende en topografía y en geodesia. Yo no Claro, puedo salir a radiar puntos simplemente con un georreceptor. Entonces, eso es lo que me vincula con las otras ramas de la ingeniería, ¿no es cierto? Que es la necesidad de interrelación, del lenguaje en común, de entender cuál es el problema que yo debo solucionar y además de eso, establecer una metodología de alta confianza a través de la redundancia, ¿no? Eso es, digamos, exacto. básicamente. Oiga, y acá a ver, ¿cómo se motiva a un alumno, a Ahí un voy a apagar la geomensor? cámara. ¿De qué? Ahí tirándole poderes, no sé. Ya. A ver, yo creo que, a ver, yo creo que es difícil, ¿no? Más aún en la época que estamos viviendo con el encierro, el lockdown, ¿no es cierto? Lo que significa hoy día hacer, digamos, docencia frente a estudiantes que están en un sistema como este, ¿no es cierto? En el caso nuestro usamos otra plataforma, pero es más o menos lo mismo y genéricamente los estudiantes apagan la cámara por muchas razones
y muchas veces y generalmente muy válidas, ¿no es cierto? El hecho que yo encienda la cámara, los tengo aquí, digamos, en mi pieza. A todos ustedes que están mirando, ven que atrás mío tengo un muro, tengo una botella, tengo la guitarra. Ustedes están entrando a mi pieza. Y en ese sentido, los estudiantes obviamente tienen el absoluto derecho a reservarse el acceso a, a su vida, ¿no? Y que no siempre es fácil en esta época, porque la mayoría, y es lo que nos ha de alguna manera develado lo que es la situación que hemos vivido, la mayoría de nuestros estudiantes universitarios de las universidades, digamos, del CRUCH y las estatales, son estudiantes que difícilmente tienen una realidad grata que a lo mejor puedan llegar a compartir. El computador que usan es el computador para la familia, así es que hay ratitos que lo pueden usar. El espacio que usan, atrás está la mamá planchando, haciendo la casa. Entonces, lógicamente no es fácil, pero es una situación especial. Pero en la situación normal es más difícil todavía, porque los estudiantes hoy en día llegan a las universidades con mucho desconocimiento acerca de lo que van a estudiar. Y alguien a lo mejor dirá, pero eso ha sido siempre. No sé si ha sido siempre. Lo que yo sí sé por lo menos es que a mí me gustaron siempre las matemáticas, la física, era de los que en la casa andaba desarmando los enchufes, ¿no es cierto? Y intentando hacer algún arreglo, y yo sabía que lo que me gustaba era algo con ingeniería. A lo mejor no geomensura, elegí geomensura y en esa época elegíamos, y fuimos dos los que elegimos geomensura, Víctor Herrera, que a lo mejor muchos de aquí lo conocen y que está hoy en los USACH, y yo elegimos geomensura, los dos. Y en el caso mío por la guitarra, por la carpa, bueno, por el cuento. Esa motivación hoy día la veo lejana. Y yo a los Pero, estudiantes, qué hace la universidad al respecto de ciertas instancias de motivación hacia los estudiantes, sobre todo los de geomensura, que, bueno, a mí también me pasó. Yo cuando vi la malla de la carrera, yo la encontré interesante. Empecé, y en ese tiempo había menos información que ahora. Empecé a ver de qué se trataba, pero uno no se da cuenta hasta que está ahí, hasta que alguien te empieza a comentar realmente para dónde va la carrera y a qué te vas a dedicar. claro, mira, a ver, las universidades del Estado resulta que tienen de alguna manera un organismo de, digamos, difusión, ¿no? Y el organismo ese es el que se encarga institucionalmente de hacer una difusión para que los estudiantes sepan más o menos de qué se trata. Pero es evidente que no funciona, es evidente que no alcanza, ¿no es cierto?, a las extensiones que uno, digamos, desearía que fuera. Eh, yo te diría que aquí hay que verlo desde dos, digamos, visiones distintas. Número uno, desde la visión de la industria de la educación superior. Es una carrera de baja rentabilidad porque los ingresos son bajos, ¿no es cierto? Entran una cantidad residual de jóvenes a estudiar esto, lo cual significa que los esfuerzos nuestros deben focalizarse en buscar maneras, ¿no es cierto?, para que los jóvenes, para que la sociedad reconozca lo que nosotros hacemos. Pero por otro lado está la visión de ingeniero. Y yo sé que sería irresponsable como universidad que yo sacara 100 geomensores al año. Sería, dicho en el lenguaje de hoy, sería matar el mercado, porque no necesitamos 100 geomensores al año. Entonces, en ese sentido, hay que ser muy responsables con una actividad acotada, ¿no es cierto? Y más vale en esto, ¿no es cierto?, ser muy, 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 muy serios y no buscar el ingreso en masa y que siga siendo una disciplina desconocida, ¿no es cierto?, pero con una empleabilidad bastante alta. Hoy en día, en vez de empleabilidad, ¿no es cierto?, estamos hablando de generar actividad económica. Todos son emprendedores, ¿no es cierto?, con microempresas, con lo que sea, venden equipos, arriendan equipos, etcétera, etcétera. Bueno, ok, pero no podemos saturar el mercado. Entonces, en ese sentido, para mí, el tema de llegar a motivar al estudiante es retener al estudiante que entró al
entró, yo lo cuido en el sentido que le intento mostrar el mundo tal cual es, pan pan vino vino, así como lo hice yo con esa generación inicial, lo sigo haciendo. Les muestro el mundo real, les traigo los expositores de afuera a la universidad que les hablen, les muestren, ojalá lo bueno, lo malo, y intentar, ¿no es cierto?, que estos muchachos sigan y que sean buenos geovisores. Pero es un tema difícil y es un tema difícil para todas las universidades. Recién estuve en una reunión de lo que es la Corporación de Decanos de Facultades de Ingeniería de Chile, que es la CONDEFI, donde estamos los decanos de la Chile, de la Católica, de la Santiago, de las regionales, de las de Cotamil, de la UTEM, estamos todos, todas las facultades de ingeniería. Y se estima en que en este año 2020 la industria de educación superior en ingeniería resulta que de alguna manera, digamos, desertó más del 30% de los estudiantes. Más del 30% de los estudiantes desertó el año 2020 de estar estudiando ingeniería. Entonces, para mí, esa motivación, ese cuidado es más importante que atraer gente, ¿no es cierto? Sino que los que entran, que sean buenos el día que salgan para que se puedan formar en la especialidad, en la profesión. En la industria. Oiga, bueno, recién estuvimos hablando algo de esto. ¿Se ha dejado de lado en parte las ciencias básicas de la ingeniería o falta aplicación? Ahora, eso es sobre la base de que uno revisa, yo me he puesto a revisar, no sé, las mallas curriculares de los OTEM, de los H. Estas cosas están. ¿Cómo que se llama? La formación está. Pero el problema es que si eso en la práctica realmente se ve, o el geomensor deja en general de ver este tema como una cuestión que tiene que ser parte de su vida, y posteriormente cuando ya sale a la vida laboral, el tema de la automatización que hay hoy en día de instrumental, de aplicaciones y un montón de otras cosas que la tecnología ha permitido mejorar, van de medio de lo que posteriormente hace el geomensor, se podría decir, cuando necesita solucionar algo desde la nada, me refiero. Bueno, mira, aquí tú has ido subiendo digamos, lo que es el nivel y una profundidad con respecto a lo que me empiezas a preguntar. Entonces yo debo hacer la contrapregunta de quién le sacó foto a mi pizarra de clases donde estamos viendo geodesia geométrica, geodesia matemática, y veo ahí lo que es la deducción de lo que es la reducción a la horizontal respecto de la distancia elipsoidal. Pero, No, ¿para qué esa es vamos mía, esa es mía. Esa Esa es es mía, tuya, ya, ok. la de la izquierda es del Ariel. Del Ariel. Muy ¿Eh? bien. Sí. Bueno, mira, a ver, es difícil, es difícil. Yo hago 16 horas de clase por cada semestre, o sea, 2 asignaturas grandes. Y entre ellas, ¿no es cierto?, geodesias y una de introducción a la ingeniería. Es difícil que los muchachos cuando están estudiando entiendan que, por ejemplo, un curso de geodesia satelital no es aprender a usar un GPS. Creo que formar un ingeniero geomensor no es enseñarles a usar el equipo. Porque obviamente va a ser el equipo que hay en la escuela o los que hay en la escuela que son de otra marca, de otra generación, de otra época distinta al que él va a salir a usar. Y ahí es donde uno cae en los fundamentos. Y los fundamentos son teóricos, deben ser muy sólidos y gran parte de los fundamentos están en ciencias básicas. Yo no sé si es que hay alumnos míos acá, me parece que no. Pero dentro de las cosas que vemos geodesia física, gravimetría, ¿no es cierto?, sistemas aerogravimétricos, y para eso hablamos de lo que es la modelación de geoides a través de armónicos esféricos. Armónicos esféricos es la última etapa del cálculo diferencial integral y que llevó a la muerte a un tal Isaac Newton, buscando justamente las ecuaciones para darle forma al campo gravimétrico. Y es una mezcla, ¿no es cierto?, de ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto?, con lo que es la trigonometría esférica. Entonces es una cosa
realmente es difícil de entender. Si es que yo le pidiera que enseñara armónicos esféricos a el profe cálculo, como alguna vez ocurrió, si es que te acuerdas tú, porque yo creo que tú eres de esa época, ese profe de cálculo, ¿no es cierto?, se quedaba con los ojos redondos y al profe al que lo castigaban, lo enviaban a hacer las clases de geo porque al loco del director de escuela, que era yo, se le ocurría que él, entre otras cosas, debía ver, ¿no es cierto?, trigonometría esférica y armónico esférico. Eh, Obviamente nunca se entendió para qué era y finalmente cuando yo volví de, de las Europas, como dice alguien, volví a hacerme cargo yo de esas asignaturas. Eh, es muy difícil hacer el link de ciencias básicas con las aplicaciones. Y ahí hay distintas escuelas. Y en Chile con Ingeniería 2030, que bueno, en algún minuto vamos a hablar de eso, pero estamos estudiando eso. Hay universidades en el mundo que dicen ingeniería por y para ingenieros. Vale decir, desde que el chico entra hasta que sale, es formado por ingenieros. Ingenieros le hacen cálculo, ingenieros le hacen hidráulica, ingenieros le hacen física, ingenieros le hacen álgebra, ingenieros le hacen ecuaciones diferenciales, y así sucesivamente. No sé si esa solución sea buena. No estoy seguro que sea buena, porque he visto ejemplos bastante malos fuera de Chile, bastante malos. Pero sí creo que el modelo actual del profesor de ciencia, de matemática, de física, enseñando, ¿no es cierto?, algunas cosas, tampoco es bueno. Entonces, ¿de qué manera logro el mix? Bueno, el mix en este minuto, a través de lo que son las trayectorias académicas del estudiante, es que los profesores nos hagamos en ese instante, ¿no es cierto?, de alguna manera que agarremos esas áreas que no han sido vistas en profundidad, lleguemos al final del cálculo diferencial, del integral, de álgebra lineal, de espacios vectoriales, jacobianos, etcétera, para su aplicación a, por ejemplo, lo que es el cálculo geodésico, que es el que yo veo ahí. Y a mí me dicen los cabros, profe, ya, perfecto, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿No es cierto? Y ahí es donde viene el tema que a mí, incluso los profes me lo cuestionan. Oye, tú dale con tu geodesia física, dale con el campo gravimétrico, los armónicos esféricos, ¿para qué eso? Yo le digo, mira, a ver, el geomensor en un 99.9 por 10 elevado a 9% de los casos no lo va a usar nunca, porque la mayoría estamos, ¿no es cierto?, dejando estaquitas en el piso. Pero si es que tienen la mala suerte de ir a trabajar, por ejemplo, a una empresa minera, y que estábamos hablando hace un instante de esto con José, y hay que hacer el vínculo en Chucky del sistema Open Pit, lo que había, a el sistema Underground, que es el nuevo sistema de explotación en Chucky, para hacer que esos dos sistemas geodésicos puedan llegar a conversar, aparece justamente todo esto que es el cálculo geodésico. Claro, es un área muy específica. Será un área muy específica si es que yo quiero Hoy en monitorear día ya no es tan una... así. Estamos trabajando, en todos los proyectos trabajan con sistemas de referencia que son propios para cada proyecto y los geomensores tenemos que estar ahí de la mano con ese tema. Ahora, Así es. a los asistentes, si es que tienen alguna consulta, a favor envíenla nomás por el chat y nosotros vamos a estar contestando cada una de ellas. Aquí, ahora, universidad e industria, ¿por qué no existe aún esa conexión con las universidades estatales? ¿O por qué no se ve la investigación y transferencia tecnológica en la geomensura? Y puede haber, pero falta difusión quizás. Mira, a ver, eh, el mundo académico es un mundo muy cerrado, ¿no es cierto? Y al investigador le cuesta mucho dar a conocer lo que él hace. Es un tipo generalmente con alguna fobia social, ¿no es cierto?, que le impide llegar a comunicar lo que él está haciendo. Cuando yo me fui a hacer el doctorado, otro gran genio, que era mi padre, que murió a los 96 años, hace unos años atrás, él lo que me dijo cuando le dije que me iba a hacer un doctorado, me dijo, pero es que tú no puedes ir a hacer un doctorado, ¿por qué? Porque el que hace doctorado va a intentar responder a una pregunta que nadie le hizo
y que la respuesta a nadie le importa. Exactamente esto es lo que pasa, ¿no es cierto? Las universidades estatales, ¿estamos en línea? Claro que estamos en línea. Yo sigo en línea y ahora que soy decano, más que antes, ¿no es cierto?, con la Escuela de Geomensura de la Universidad de Antofagasta, con la de Concepción a Los Ángeles hace un par de años fui, ¿no es cierto?, y ahora último no. Pero sí hay un vínculo y sí hay una relación y sí estamos en línea y hemos discutido muchas veces y nos hemos reunido muchas veces acerca de qué hacer y qué no hacer o estar más o menos de acuerdo con lo que estamos enseñando dentro de la geomensura. Ahora, el problema que hay con la transferencia tecnológica y la vinculación con la industria es otro. Es que los académicos vivimos en una burbuja, ¿no es cierto? Y nos cuesta mucho salir. Por eso hacía falta una instancia para que nos obligaran a salir al medio, a abrirnos a la industria. Pero para eso necesitamos que haya industria, ¿no es cierto? Y que realmente las empresas quieran ir a buscar soluciones a las universidades. El caso de la UTEM en este sentido ha sido bien entretenido porque nuestros académicos han logrado llevar y hacer una transferencia tecnológica a lo que son los gobiernos regionales alejados, ¿no es cierto? Como por ejemplo en Cochamó y en sitios remotos, digamos, ¿ah? Y entre comillas se hace gratis porque somos una universidad del Estado, por responsabilidad social, lo que se quiera, y hemos estado haciendo ese tipo de cosas. Y las empresas, ¿no es cierto?, se acercan a la facultad, se acercan a la escuela más que antes. Pero es una relación que se está ahora disparando, gatillando, gracias a lo que ya he mencionado en un par de oportunidades, que es el proyecto de nueva ingeniería para el año 2030, que implementa la Corfo. Y ojo, cuando el Ministerio de Economía de Chile se da cuenta en el gobierno Bachelet 1 que no había una correlación entre el PIB y el desarrollo de las universidades, dice, ¿qué pasa acá? Las escuelas de ingeniería están desconectadas de la industria. No, no la geomensura, las escuelas de ingeniería, las facultades, lo que sea, están desconectadas de la industria. Entonces ahí el Ministerio de Economía le pide a la Corfo que diseñe un programa que obliga a las universidades a una transformación en enseñanza de la ingeniería y que es el 2030. Eso Oiga, dicho rápido y mal, ¿cierto? oye, ¿y qué nos falta para poder hacer, no sé, pues de que dentro del área de investigación en Chile le hace falta un modelo geoidal, habiendo quizás profesionales acá en Chile que nos pueden ayudar a hacer eso y que, no sé, por lo mejor, qué se tiene que dar, qué cosas, qué estrellas se tienen que alinear para que pueda pasar algo así entre las universidades, no sé, el gobierno, la empresa privada, porque profesionales, bueno, hay como, no sé, como Henry y bueno, también como otros que pueden estar acá en Chile que nos pueden ayudar a hacer ese tema o a promoverlo. Mira, voy a decir algo, bueno, yo soy famoso por ser incorrecto políticamente hablando. Y voy a decir esto con responsabilidad porque soy oficial civil del ejército. En el mundo, las ciencias de la tierra, las ingenierías del territorio tienen un origen exactamente análogo, ¿no es cierto?, que es a partir de las necesidades militares de las respectivas naciones, ¿no es cierto?, aparece lo que es el desarrollo de la geociencia. Así es en Europa, así es en América del Norte y así es en Latinoamérica. Eso finalmente decantó en una civilización de las ciencias de la Tierra. Vale decir que los institutos geográficos militares de Chile o los institutos geográficos del mundo o los institutos de ingenieros del mundo dan finalmente el paso a un lado para que la sociedad civil se encargue, ¿no es cierto?, de estos temas. En el caso del modelo geoidal, es que durante muchos años se estuvo justamente trabajando en eso. De los años 50 hasta el año 1970, hay una red de aproximadamente 4.790 vértices que se midieron en esa época, incluso con sistemas aerogravimétricos, ¿no es cierto?, a lo largo y al estrecho ancho de, ¿no es cierto?, todo lo que es el largo Chile.
se hizo hasta el año 1970. Después, por razones que no voy a entrar a calificar, ¿no es cierto?, dejó de hacerse hasta avanzados los años 90. Y ahí nuevamente es un tema que se vuelve, digamos, a armar, pero siempre con una visión del siglo XX, que son las redes estáticas. Sabemos que Chile, sabemos que Latinoamérica, sabemos que, ¿no es cierto?, lo que es el borde occidental de lo que es la placa de Nazca tiene una geodinámica muy grande, que genera sismicidad y etcétera, etcétera, con una velocidad, ¿no es cierto?, bastante rápida de lo que es la propagación y el desplazamiento de lo que son los puntos. Bueno, así como estamos determinando velocidades, ¿no es cierto?, así como estamos determinando desplazamientos de los puntos con estaciones dinámicas CORS, también debiéramos estar observando gravedad, porque es evidente y sabemos, cualquiera que haya estudiado, ¿no es cierto?, gravimetría, sabemos que la gravedad tiene variaciones seculares, lo cual implica que el geoide va variando día a día, hora a hora, minuto a minuto, ¿no es cierto? Y el modelo geoidal es dinámico, por lo tanto, el modelo elipsoidal no se adapta bien y por lo tanto, ¿no es cierto?, todos los cálculos que yo hago llevan un error asociado bastante grande. Eso se debiera civilizar. Aquí no hay que dar ninguna receta. Yo esto lo digo en la ACAPO 1000 o en las reuniones que me invitan al IGM, ¿no es cierto? O al CHOA con el Patricio Carrasco o en el SAP, ¿no es cierto? Siempre digo lo mismo y muchos de los que están acá me lo han escuchado así muchas veces. Tenemos que civilizar, ¿no es cierto?, lo que son las ciencias de la Tierra para que la investigación genere resultados, y necesitamos redes activas de datos. Redes activas de datos significa varias cosas. Número uno, dinero, mucho dinero. Número dos, actualización de datos, ¿no es cierto? Y que realmente estos datos lleguen a una nube. Ahora hay un esfuerzo a través del IDE, que antes era SNIT, ¿no es cierto? Pero hay un esfuerzo, digamos, en esa línea. Pero número tres, necesitamos que las estaciones tengan una durabilidad en el tiempo. No puede ser que todas las estaciones del pie andino que se instalaron aquí en Santiago hayan sido voladas en un año y medio, más o menos, que alcanzaron a estar y hubo que reponerlas por parte del CSN. Entonces, son muchas las cosas. Yo soy geodesta, yo hice geomensura en los Pelambres y en otras cosas. Los vértices geodésicos, los vértices geodésicos que instalamos arriba del cerro, va la gente y los saca, porque viene el mito que enterraron oro, que ahí hay algo, qué sé yo, y sacan el vértice. Esa misma lógica, ¿no es cierto?, es la que hace que se roben los equipos que se instalan, ¿no es cierto?, por el Centro Sismológico Nacional, o incluso lo que son las chapitas de la red geodésica del MDN, del CERIO, del NIMBO, del MOP, del IGM, etc. Y lo peor es que las redes entre ellas no conversan porque son estáticas. Entonces, es una situación difícil, no hay una solución. El martes lo estuvimos analizando, me parece que 2 horas, ese tema solamente, ¿no es cierto?, geodestas de Chile, de Argentina, de Brasil, y realmente no hay una solución única, pero el marco referencial, si que se quiere, el ITRF es civilizar la ciencia de la Tierra. Creo que eso sería muy bueno. Oiga, y coméntenos ahora sobre Ingeniería 30, que algo esbozó algo hace un rato. Sí, Y bueno. también en qué nos beneficiaría a nosotros como carrera en la ingeniería. Bueno, esta es en este minuto, esto es lo que se come mis esfuerzos más grandes en el día a día, porque... Perfecto. ¿Sí? Alguien habló, perdón. No. Ya, sí. A ver, el Ingeniería 2030 es un megaproyecto que indica que las escuelas de ingeniería de Chile deben llegar a transformarse para estar en sintonía con la industria, y eso significa, ¿no es cierto?, que debe haber una transformación en la formación del ingeniero para que de aquí al año 2030 salgan los ingenieros que el país requiere y no los ingenieros que las universidades forman, que hasta ahora había una, digamos, diferencia, la hay, ¿no es cierto?, lo que es una diferencia bastante grande respecto de lo que ahí se está haciendo.
y en eso estamos las facultades de ingeniería más grandes de Chile. Está la UC, la Universidad Federico Santa María, está la Universidad de Concepción, la Chile, la Santiago, ¿no es cierto? La UFRO, la Austral, Bio Bio y la UTEM. Y la UTEM entró, ¿no es cierto?, al estilo UTEM Way, ¿no es cierto?, que low profile, como dicen los futbolistas, ¿no es cierto?, de low profile, ¿no es cierto?, de bajito perfil, tranquilito, entramos y somos de las, bueno, eran 51 escuelas de ingeniería, porque aquí estaban, ¿no es cierto?, desde la Cotamil hasta la UTEM, y de esas 16 estamos en fase 2, solamente 16. Entonces, estamos dentro de ese grupo. Es súper interesante porque hay una transformación del profe en mentor, del profe en el coach. Y eso significa que hay que atraer a gente como los que nos están viendo, que algunos son ingenieros, son ingenieras exitosas en el mundo laboral, para que yo le pueda, ¿no es cierto?, digamos, llevar la universidad a donde ellos estén y que ellos hagan un aporte a la universidad. Y no estoy hablando de una horita de clase, el profe por hora, no, no, no. Es otro modelo, ya no hablamos de ramos, asignaturas, de las cajitas ahí en una malla que tú vayas a hacer entonces, pucha, fotogrametría 2. No, estamos hablando de un vínculo real con la industria y qué es lo que la industria necesita. Eso es en Ingeniería 2030 y hacia eso va, y justamente esos objetivos son que formemos a ingenieros world class, que sean, ¿no es cierto?, de lo que es la clase mundial, que se manejen en idiomas, en habilidades blandas, que tengan lo que se llaman las competencias genéricas, pero que además sean muy buenos disciplinariamente hablando, y muy buenos. Por lo tanto, la exigencia es fuerte. Aparte de eso, el otro foco es en innovación más emprendimiento. O sea, que, a ver, a mí me formaron para ser empleado, ¿no es cierto? Esa es la formación del siglo XX, para ser empleado. Hoy día muy pocos son empleados, hoy día son empleadores, hoy día ustedes generan fuerza de trabajo. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, hay que generar, hay que de alguna manera desatar el gen del emprendimiento. Y para que el emprendimiento resulta de que no se lleve las lucas, hay que ser innovadores para que el emprendimiento sea sustentable. Esto implica vínculo con la empresa y ahí aparece lo que es la transferencia, ¿no es cierto?, de lo que es la tecnología desde y hacia la empresa y las vinculaciones nacionales e internacionales. Eso es la Ingeniería 2030. Ahora, dicho lo dicho, ¿y geomensura en esto? Bueno, geomensura en esto, en el mundo, los que han tenido la suerte de viajar deben saber que el ingeniero geodesta, el surveying engineer, el geodestige engineer, ¿no es cierto?, son todos ingenieros de clase mundial. El ingeniero geodesta es reconocido como uno de los ingenieros con más altas exigencias que hay, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la formación y el rango en el que se puede, digamos, desempeñar. Por lo tanto, todo esto que hemos dicho impacta directamente en mejorar la calidad del ingeniero geomensor. Claro, no es fácil vincular al ingeniero geomensor con una minera porque estamos aquí en Santiago, ¿no es cierto? Y es difícil que pueda viajar un grupo grande de estudiantes a estar en una minera 5 o 6 meses, porque no se trata de ir un fin de semana, estar 5 o 6 meses, ¿no es cierto?, en una minera. Pero vamos a tener que encontrar la manera para que esa vinculación sea eficiente, sea eficaz, sea real, ¿no es cierto? Que realmente sea una actividad que tiene que generar que el ingeniero geomensor de aquí al año 2030 tiene que ser de clase mundial, manejarse muchísimo en lo que es la tecnología, manejarse muchísimo más en lo que son las ciencias básicas aplicadas y manejarse muchísimo más en lo que es emprendimiento y en las habilidades globales. Ahí hay algunas fotos del equipo, algunas visitas que hicimos al extranjero, así que eso es, y es un megaproyecto en el que estamos muy orgullosos, ¿no es cierto?, de que nos ha ido, digamos, relativamente bien. Ahí, bueno,
con respecto a lo mismo que estaba hablando, o sea, el perfil del ingeniero en geomensura según Ingeniería 2030 es lo que explicaba recién, de manejarse en distintas áreas de la ingeniería, de ser un poquito de todo, aparte de lo que a nosotros nos diferencia, que es que sabemos de geodesia y topografía. Mira, yo creo que el ingeniero en geomensura del año 2030 es lo que se acuñó en la escuela nuestra como la ingeniería del territorio. Es un ingeniero que se tiene que manejar muchísimo en lo que son en lo que son las tecnologías, ¿no es cierto? Se tiene que manejar muchísimo en, en lo que es la transformación o el traspaso de lo que son los datos de un sistema al otro, en la instantaneidad de la información. Recordemos que se viene 5G, ¿no es cierto? 5G es 1.000.000 de veces más rápido que el actual 4G, y eso significa, entre otras cosas, que nos vamos a olvidar de estos dispositivos de seguridad que hay en algunos vehículos, ¿no es cierto? Que es una especie de radar o en los mismos GPS, los autos que de alguna manera detectan lo que es la trayectoria y si es que va a haber una colisión. En el caso de 5G, ¿no es cierto?, con los equipos respectivos que vamos a andar trayendo, va a extrapolar rápidamente lo que es una trayectoria para llegar a prevenir algún accidente. Vamos a poder ir alimentando bases de datos, ¿no es cierto?, en RT, en tiempo real, ¿no es cierto?, levantando y llevando toda esa información a la nube, pero instantáneamente. El ingeniero geomensor es un ingeniero data science, es un ingeniero de ciencia de los datos, big data, minería de datos antes, ¿no es cierto? Es un ingeniero que genera, valga la redundancia, grandes volúmenes de información, los tiene que interpretar para la modelación. Entonces, el perfil del ingeniero es el hiperconectado. Yo creo de que la mayoría de los geomensores que yo al menos veo, somos todos hiperconectados, siempre andamos con el último juguetito, con el último GPS, con el último celular, con el último gadget, ¿no es cierto? Y nos encanta esto de la instantaneidad de la información. Vamos levantando datos en forma instantánea y esos datos se tienen que ir a una nube que va a ser rapidísima para armar ese modelo virtual, ¿no es cierto?, instantáneamente, y actualización instantánea. Ese es el ingeniero geomensor que yo veo en el año 2030 y hacia eso es a lo que yo busco llegar a prepararlos, ¿no es cierto?, para que puedan enfrentar ese mundo. Eso es. Ahora, bajo esa perspectiva, ¿qué sería perjudicial para la geomensura si podemos ver que las tecnologías, este Big Data, los equipos, la automatización de los equipos, nos están generando una problemática generalizada desde el punto de vista incluso de lo que hay universidades que están impartiendo algunos cursos en cierto modo, de la fotogrametría y los drones en el negocio y que los imparten ingenieros comerciales, ingenieros civil industrial, etcétera, y que también involucran hasta aprende a manejarlo. ¿Y dónde está el geomensor? ¿Dónde está el especialista en el área? Porque una cuestión es tener un big data, es tener mucha información, pero cuando llegamos a los sistemas de referencia es donde esta cuestión se cae y por lo general pasa. Mira, yo te diría que la amenaza más grande del ingeniero geomensor es lo que me estás diciendo tú y que va en contra de las empresas muchas veces, porque justamente el operador, ¿no es cierto? Y un buen operador, estoy hablando de una persona que hace bien su pega de operador, es un tipo que es mucho más barato que el ingeniero geomensor, lo cual hace bajar las rentas, y etcétera, etcétera. Y es una discusión que yo he sostenido siempre con amigos geomensores que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, de la época mía o incluso más antiguos, siempre me han dicho, oye, pero a ti te fue siempre bien, tú siempre fuiste de los más caros en el mercado, pucha, ¿de qué manera lo hiciste? Y ahora más encima de profe, llegáis a ser decano, pucha, siempre estáis ahí metido. ¿Pero por qué? Porque yo creo que
autoexigencia en esto yo creo que es importante y la regulación. Y habiendo sido empresa, ¿no es cierto?, a mí me tocó muchas veces, lamentablemente, elegir entre un buen operador barato y un mal geomensor. Y que más encima era más caro. Y el mal geomensor, obviamente, es responsabilidad nuestra muchas veces, ¿no? O la mayoría de las veces, o siempre, si quieres, ¿no es cierto? Y no es fácil. El, el riesgo que una persona llegue a ser mera operadora de algo, ¿no es cierto?, significa que rinde resultados instantáneos, pero tú no puedes llegar a planificar con él porque no te va a resolver un problema. Eh, y, y eso es lo que yo creo que hace la gran diferencia entre un buen geomensor con otro que no lo es, o un operador. No siempre pueden resolver, ¿no es cierto?, lo que es una situación como por ejemplo de establecer lo que es un marco referencial con una calidad y en un tiempo que es el adecuado. Eh, yo creo que ese es el riesgo. Yo creo que el riesgo de la instantaneidad, donde hoy día, ¿no es cierto?, mis estudiantes lo único que quieren es aprender a usar el georreceptor rapidito, punto. ¿Ah? Y a mí no me interesa, ¿no es cierto?, pucha, que sea por código, por fase, que la resolución de la ambigüedad, lo que tú queráis. O sea, no me interesa. ¿Qué me va a interesar que un modelo geoidal si que me da lo mismo? Ese es el por qué yo, a lo mejor, resulta que tuve la suerte de hiperespecializarme en un nichito que se llama geodesia y que es un micro nichito donde accede re poca gente, ¿no es cierto?, a través del cálculo geodésico, la transformación de sistemas, qué sé yo. Esa es la situación y ese es el fenómeno que ocurre, ¿no es cierto?, cuando vemos que hay una masificación de acceso a la tecnología. Alguien habla de la democratización del acceso, ¿no es cierto?, versus hacer bien la pega. Y en el caso nuestro, hacer bien la pega en Chile, que no tiene red geodésica decente, que no tiene una red de estaciones activas, que no tenemos una red de nivelación adecuada, que no tenemos un modelo geoidal acorde, no hay ninguna de las variables necesarias para hacer bien la pega. Por lo tanto, uno tiene que darse marcos referenciales, darse sistemas referenciales, volver a medir, volver a establecer, volver a levantar. Ese es el riesgo versus otra persona que llega y agarra lo que es el GPS y se pone a obtener resultados sin ningún tipo digamos, seguridad. Eh, yo soy de los que creo que el mercado no se autorregula. Yo soy de los que creo que sí el Estado, a través de las universidades en este caso, debe efectuar una regulación. Y esta no es una idea nueva. El colegio profesional antiguamente lo hacía, ¿no es cierto?, con los médicos, con los abogados, con los ingenieros. Y fue uno de los intereses de siempre de establecer el Colegio Nacional de Ingenieros Geomensores, del cual yo fui alguna vez fundador en los años 80, en los años 90 hubo otra iniciativa, en los años 2000 hubo otra, y en los años 2010, 2012, 2015 hubo otra a través de la hija de Jaime Rabanal. O sea, es muy difícil llegar a establecer una regulación, pero el riesgo de la geomensura para mí fundamental es que esté desregulada, que cualquier chato se ponga a hacer levantamiento. Y cuando digo cualquier chato no estoy siendo despectivo, porque estoy hablando de arquitectos, estoy hablando de ingenieros civiles en obras civiles, de ingenieros civil, de ingenieros geotécnicos, de ingenieros mineros, de geólogos haciendo levantamiento. Los hay. Y a mí me ha tocado estar con ellos. Entonces ocurre, ¿no es cierto?, que es un nicho específico que, dicho mal, ¿no es cierto?, rápidamente se puede llegar a chacrear por la falta de regulación. Yo creo que es necesaria una regulación para que no nos llenemos de operadores. A mí me preocupa lo que tú dices, José, porque es verdad. Hay muchos operadores que no tienen la base científico-tecnológica para implementar una solución, no para usar, para implementar una solución. Es muy distinto. Exacto. Oiga, y bueno, ya estamos finalizando. ¿Cuál sería la clave del éxito para nosotros los geomensores?
¿Qué es lo que podría decir con respecto a eso? Mira, esa es una pregunta filosófica, porque yo no creo en el éxito. ¿Ah? El éxito es, es hemífero, como Peter dijo Veneno. Peter Veneno, ¿no es cierto? Pero sí creo que lo que los geomensores debiéramos tener súper claro es que somos el profesional, la profesional especialista en en esta disciplina, que implica que nos tiene que gustar salir a terreno, nos tiene que encantar salir a terreno, ser felices con los pies embarrados, ser felices arriba de un cerro, así como somos felices sentados en una oficina día y noche haciendo cálculo, en mi época sacando mapas, que el plotter se pegó, que la calculadora no sé qué, que el software se cayó o lo que sea, ¿no es cierto? Ser muy buenos que, pucha, se te congeló la batería y que rápidamente hay que salir del paso con un instrumento óptico mecánico porque la batería de la estación electrónica, porque la batería del receptor, pucha, se congeló ahí en la altura o se humedeció, que la camioneta no parte. Uno tiene que entender que el ingeniero geomensor es un ingeniero multipropósito, somos ingenieros de todo terreno. Entender eso, a uno le tiene que gustar. Yo a los cabros, yo creo, de que te acordáis tú, José, yo a ustedes lo primero que les decía, ¿usted sabe manejar? No, profe, pero ¿cómo que no? Tiene que saber manejar. Y se tiene que ir a conseguir el tractor del tío para aprender a manejar en un tractor porque no me servís en un auto. Hay que aprender a manejar Hasta cuatro vehículos por doble cuatro hay que saber ahora. una 4x4 por lo menos. Entonces, sentir que esto que hemos elegido da una calidad de vida súper, súper linda, llena de relatos, de experiencias, vivencias, pero también con mucho sacrificio, lógicamente, ¿no es cierto? Como siempre pasa. Pero uno siempre es geomensor y uno siempre echa de menos salir a terreno. Yo ves, ves que se me da la oportunidad, me arranco para algún lado. Yo creo que esa es la clave. Yo creo que la clave, la única es que te guste lo que haces, que seas feliz en lo que haces. No que lo nazcas amando, porque yo no nací amando ser geomensor, pero sea la casualidad que siendo geomensor está la música, hay una copita de vino que siempre es buena, una copita, hay una salida que ir a comer, que ir a almorzar, que subir al cerro, que estar en la oficina, que mirar el mar, que mirar la montaña. Entonces, eso se combina muy bien con la vida del ingeniero en geomensura. Yo creo que esa es la clave del éxito, ¿no es cierto? Que te guste lo que haces. Y ahora dentro de la universidad, siendo decano, soy el segundo decano geomensor. El, el otro decano que es geomensor es el de la Universidad de Santiago, Juan Carlos Espinosa, que estudió geomensura 2 o 3 años antes que yo, o 5 tal vez, ¿no es cierto? Y es ingeniero civil geógrafo. Somos dos geomensores que hoy día somos decanos de facultades de ingeniería de universidades estatales y hablamos estos temas y estamos de acuerdo en que las mismas ganas que alguna vez uno le puso para ir a terreno, para levantarse a las 3:30, 4 de la mañana, para ir desde Salamanca a Chillepín, a la mina Los Pelambres, para llegar arriba a las 7, a las 8, esas mismas ganas uno le pone al ser académico, al ser, digamos, director de escuela, al ser decano, al ser jefe de una oficina técnica. Son las ganas, son el gusto y ser feliz en lo que uno hace. Yo creo que eso es. Oiga, y bueno, aquí resumiendo un par de preguntas y bueno, hay algunas personas ahí Un par de garabatos también. que nos felicitan por el conversatorio este. Y no sé, ¿qué le puede decir bueno, hay geomensores que muchas veces y pasa necesariamente por el lugar donde han trabajado que se sienten menospreciados por el medio, como por ejemplo que les digan que son Es un catalogados poco. como extranjeros o que en realidad se ve la topografía como que es parte de la pega nomás, pero Es no un hay algo. subproducto. ¿Mm? Es un subproducto, digamos. Claro. Entonces, yo creo, no sé, ¿qué es lo que usted le puede decir a una persona que se siente de esa manera y cómo puede revertirlo prácticamente? Porque en realidad yo creo que somos los únicos encargados de revertir ese tema. Sí, claro. Mira,
A ver, yo estuve en obras mineras harto rato, ¿no es cierto? Pero estuve también en obras civiles otro rato. Diría yo que esas fueron las dos grandes áreas. Si es que me acuerdo de algo, puede ser la planta de, por ejemplo, celulosa, por un lado, y al otro lado, ¿no es cierto?, lo que es una gran empresa minera. Y en esos dos extremos siempre el tema era a través de la radio, ¿no es cierto?, dónde está el maldito topógrafo, qué pasa, que no está marcado, que no está destacado, que no está, que el avance, que etcétera, etcétera. Pero yo creo que frente a eso, el título o que uno imponga jinetas de lo que uno estudió, yo creo que no corresponde. Número uno es sentirse uno bien con lo que uno hace, ¿no es cierto? Y si es que uno se siente bien con lo que uno hace, eh, eh, esa, esa, esas, digamos, situaciones adversas resfalan, como alguien decía hace muchos años. Eh, yo creo que no queda más, ¿no es cierto?, que hacerles frente, pero no a través de imponerse de quién grita más fuerte, ¿no es cierto?, sino que en este caso lo que me funcionó a mí, digamos, y esto no es una receta, pero es mantenerse en las coloradas, ¿no es cierto?, y hacer ver que el especialista en este tema es uno, y que si es que hace falta replantear 1000 veces, uno va a ir a replantear 1000 veces, y si es que es una subpega lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Y si es penca, andar dejando las estaquitas, bueno, veamos de qué manera lográis el avance, veamos de qué manera lográis el estado de pago para facturar a fin de mes. ¿Ah? Y el único que sabe cuánta roca moviste, cuánto árido echaste, cuánto es lo que imprimaste realmente, eso es Human Source, no hay otro. Entonces, en ese sentido, uno lentamente de a poco empieza a hacerse el espacio. Yo no sé si es una cosa de, qué sé yo, de personalidad. Aquí debe haber más de alguien que se acuerda de unas peleas épicas que yo tuve con el ingeniero residente de la mina Los Pelambres cuando era Suiza, ¿no es cierto? Pero eran unas peleas épicas en el sentido que el tipo gritaba por radio dónde estaba el retuta tutata, que era yo, ¿no es cierto? Y yo le respondía al otro lado, aquí estoy al lado tuyo porque ya hice lo que me vas a preguntar que había que hacer. Y es un tema, digamos, difícil porque implica estar muchas horas, mucho desgaste, ¿no es cierto? Pero finalmente la pega nuestra es, yo diría que es la segunda más valiosa, porque atrás de lo que es la producción está el que te mide lo que tú generaste. Y el único que puede llegar a lo que es la medición de lo que se pudo llegar a producir es el geomensor. Y desde el anteproyecto hasta lo que es la explotación, los AFBIL, lo que sea, estamos ahí. Así es que mira, yo creo de que no es importante lo que es el menosprecio. Siempre va a haber ese menosprecio en lo que sea. En el matasano, en el tinterillo, en el paco, en el que sea, hay un cierto menosprecio. Pero distinto es sentirse menospreciado. Son dos cosas distintas. Y en el sentirse menospreciado yo les digo, viejito, mira lo que estudiaste, mira dónde estás, mira lo que haces, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es lo que te da valor para que, para que sigas, para que sigas adelante. Eso es. Oiga, las gracias ¿ah? Por esta conversación tan amena, tan distendida, de Ahí te amistad. Pues. sí, Y sí, bueno, bueno, la próxima semana vamos a estar con don René Cepeda nuevamente. Y si usted quiere participar, también se puede inscribir. sí, ¿Ya? sí, pues, con Entonces, el los que se inscriban, tienen que llevar un formulario, incluso hacer alguna pregunta, y tienen que estar presentes en el próximo hablando en este caso con las preguntas que se hagan a René CPA, y los que participen van a poder obtener un instrumento como ese, que es un distanciómetro que nunca está de más. Así es que quedan todos invitados para la próxima charla, y bueno, darle las gracias a don Alejandro este momento que yo creo que tenía que darse. Hemos hablado de distintas cosas en el hablando pero desde el punto de vista académico era algo que era necesario.
Oye, bueno, yo antes les voy a pasar el dato para que le pregunten a René de qué manera puede llegar a obtener los parámetros de transformación de... No. Eh, Simplemente darles las gracias, ¿no es cierto?, a ustedes, a Geocom, hay amigos de la vida entera casi, ¿no es cierto?, gente de hace muchos años que se me atraviesa por la mente en este minuto, ¿no es cierto?, Jorge Flores, Leo Gelde, no sé, y obviamente los socios, los dueños, ¿no es cierto?, Carlos, Tito, fuimos en algún minuto cercanos y obviamente la vida a uno lo lleva por otras rutas, pero son rutas total y absolutamente paralelas. A los que estuvieron acá hoy día ahí atrás de la pantalla, gracias por estar, pues, porque hay algún interés aún, ¿no es cierto?, por lo que están estudiando, por lo que están viviendo, por el área que se están desarrollando. Así es que es agradecerles que se hayan dado el espacio, el tiempo para estar ahí y a ti, José, ¿no es cierto? Y al área de Geocom, las gracias por el espacio. Siempre es grato hablar de lo que a uno le gusta, ¿no es cierto? Cuando estoy en otras reuniones y hay que hablar de otros temas, ¿no es cierto? De la política académica o la política nacional o de la educación superior y qué vamos a hacer en la pospandemia, es un tema que hay veces que agobia. En cambio, esto es un tema que lejos de alguna manera ser un agobio, es un bálsamo al espíritu. Así es que nada, muchas gracias a ti y a todos los que han estado allá atrás. Y aquí estoy disponible para lo que haga falta. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, esto fue transmitido también por YouTube, así que también hubo gente que estuvo conectada ahí también, aparte, así que dar las gracias a todos y muchas gracias por esta presentación. Hasta luego, don Alejandro. Hasta Chao, siempre. chao, chao, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, gracias.